Mi esposo me descuidó así que me conseguí un amante. Ahora estoy embarazada y necesito ayuda. No sé cómo explicar todo esto sin sonar como una terrible persona, pero necesito ayuda. He estado en una relación emocional con alguien más durante 6 meses. Recientemente se volvió físico, solo una vez, pero eso fue suficiente para que ahora esté embarazada. Lo peor es que no sé si el bebé es de mi esposo o de él. Sé que lo que hice estuvo mal. No voy a justificarlo. Mi esposo y yo llevamos años juntos, pero en los últimos tiempos sentí que me descuidaba. Como siempre estaba ocupado con el trabajo y sus pasatiempos, me fui alejando emocionalmente. Fue en ese momento que conocí a alguien con quien comencé a hablar. Primero solo eran conversaciones, nada físico, pero poco a poco me fui involucrando más. Después de que pasó, pensé en contárselo a mi esposo. Quería ser honesta, pero fui una cobarde. Me dije a mí misma que lo mejor era seguir adelante y fingir que nunca pasó. Ya no lo amo como antes, pero aún me importa. No quería destruir nuestra familia ni lastimar a nuestra hija. Pensé que con el tiempo podría reconectar con él y salvar nuestro matrimonio. Pero hace 2 semanas descubrí que estoy embarazada. Me hice 3 pruebas y en cada una de ellas lloré sin poder creerlo. Me bloqueé por completo. No pude hacer nada durante 2 días. Solo estaba ahí, paralizada. Le conté a mi mejor amiga, y ella me dijo que debía ir a una clínica de aborto. Acepté. Sentía que no había otra opción si quería arreglar esto con mi esposo. Pero cuando estuve ahí, simplemente no pude hacerlo. Me quebré por completo. No podía ni siquiera salir del auto. No entiendo qué me pasa. Siempre he sido proelección. Siempre pensé que si estuviera en esta situación sabría qué hacer. Pero ahora no puedo. Sé que si tengo este bebé, solo lastimaré más a mi esposo y será imposible que me perdone. Pero no puedo hacerme el aborto. Me siento atrapada. Así que tomé una decisión. Le contaría todo a mi esposo. No sabía cómo iba a reaccionar, pero al menos me haría responsable de lo que hice. No quiero esconderme más. No quiero mentirle. Si me deja, lo aceptaré. Si quiere el divorcio, lo entenderé. Pero quiero que al menos me escuche y sepa que estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para arreglar esto, si es que hay algo que aún se pueda salvar. Lo que pasó después fue lo más difícil que he vivido. Dejé a nuestra hija en casa de mis padres y esperé a que mi esposo llegara del trabajo. Cuando entró, le pedí que se sentara, pero apenas empecé a hablar, se puso de pie de golpe. Le conté todo, que lo había engañado, pero que tan solo había sido una vez, que me había enterado hace 2 semanas de que estaba embarazada, y como él y yo no nos habíamos acostado en las últimas semanas, el bebé tenía que ser de mi amante. Su reacción fue devastadora. Palideció, caminaba de un lado a otro. Su rostro estaba rojo, parecía a punto de explotar. Me llamó de todo. Me dijo que era una estú, que me lo merecía. Me quedé sentada, dejando que sacara todo su enojo. Me hizo preguntas y respondí cada una con la verdad. Le dije que estaba dispuesta a hacer lo que él quisiera. Si quería que dejara mi trabajo, lo haría. Si quería que nos mudáramos, lo haría. Si quería terapia de pareja, estaba dispuesta. Pero él solo me miró fijamente como si fuera una extraña. Al final, se dejó caer en el sofá y me pidió que lo dejara solo. Le pregunté si debía pasar la noche en casa o irme a casa de mi amiga, y me dijo que me fuera. Di un paso hacia la puerta, pero entonces escuché un ruido detrás de mí. Me giré de inmediato y lo vi llevándose una mano al pecho. Su rostro estaba pálido, su respiración agitada. Se levantó, dio un par de pasos tambaleantes por la sala, como si tratara de estabilizarse, pero pronto empezó a apretar con más fuerza su pecho, con una expresión de puro pánico en su rostro. Le pregunté cómo estaba, pero no me respondió. En lugar de eso, se llevó ambas manos al pecho y cayó de rodillas. Corrí hacia él sin pensar en nada más. Dime algo, grité, sosteniéndolo mientras su cuerpo se desplomaba en el suelo. Parecía que no podía respirar. Su pecho subía y bajaba de manera errática, y sus dedos se aferraban a su camisa como si intentara aliviar un dolor insoportable. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono y marcaba el número de emergencias. Desesperada, pedí una ambulancia y el operador comenzó a darme instrucciones, pero mi mente estaba nublada. No podía procesar nada. Solo podía verlo a él, con el rostro bañado en sudor, tratando de inhalar aire sin éxito. Minutos que se sintieron eternos pasaron hasta que la ambulancia llegó. Los paramédicos lo estabilizaron mientras yo me quedaba en un rincón, viendo cómo trabajaban sin saber qué hacer. Lo subieron a la camilla y, en ese momento, uno de ellos me preguntó si quería acompañarlo al hospital. Asentí sin dudarlo. Esperé en la sala del hospital hasta que finalmente me permitieron entrar a verlo. Estaba pálido, con un monitor cardíaco conectado a su pecho. Sus ojos estaban abiertos, pero su mirada estaba perdida. Me acerqué lentamente. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. No me miró. No dijo nada hasta que de repente giró la cabeza. Me miró directamente a los ojos y, con una voz apagada, dijo lo único que tenía para mí en ese momento. Lárgate. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Pensé en decir algo, en intentar explicar, en pedir perdón otra vez, pero su expresión me lo dejó claro. No quería escuchar nada. Me di la vuelta y salí de la habitación. Voy a pasar esta semana en casa de mi amiga. Por ahora, lo único que puedo hacer es darle espacio. Él está fuera de peligro y en pocos días podrá volver a casa. Hablé con mis padres y les pedí que cuidaran de nuestra hija por esta semana, y aceptaron sin hacer muchas preguntas. No tenía energía para explicarles todo, y sinceramente tampoco quería hacerlo. No sé si hay algo más que pueda hacer, aparte de responder a sus preguntas y respetar su distancia. Me parte el alma saber que está solo sufriendo. Si hubiera algo, lo más mínimo que pudiera hacer para ayudar, lo haría. Pero dudo que en este momento quiera algo de mí. Mañana lunes voy a enfrentar la segunda parte de esto. Le pediré a mi amante que se reúna conmigo después del trabajo para contarle sobre el embarazo, y no tengo ganas de hacer eso. Actualización 1. Antes que nada, quiero agradecer a todos los que me recomendaron no hablar con mi amante sobre el embarazo sin que mi esposo lo supiera. Le pregunté al respecto y él exigió estar presente cuando tuviera esa conversación. Hoy mi esposo y yo nos reunimos en persona para hablar. Fue una conversación larga y dolorosa. En algún momento, él me pidió que le contara mi versión de la historia cara a cara, ahora que tenía la mente más clara. No voy a entrar en detalles, porque eso tomaría varios hilos más, pero en resumen, rogué, lloré y le pedí perdón 1000 veces mientras respondía a todas sus preguntas con total honestidad. Intenté preguntarle cómo se sentía, qué estaba pensando, pero él se
cerró por completo. Me dijo que no quería hablar de eso. Lo conozco lo suficiente como para entender que si no quiere hablar, nadie logrará hacerlo. Más tarde me explicó su plan. En unos meses, su oficina se expandirá y, con algunos movimientos internos, él podría ayudarme a conseguir un trabajo allí. Empezaría con un aprendizaje para aprender a usar cierto programa, y aunque el salario inicial sería considerablemente más bajo, con la experiencia que tengo de mi trabajo actual, podría recibir un aumento significativo después del primer año. Dije que sí sin pensarlo, pero después vino la parte más difícil. Escúchame, no hay futuro para nosotros como pareja. Su voz era firme, sin rastro de duda. No importa cuánto lo intentemos, cuánto lo pienses, cuánto me pidas perdón, nunca volveré a verte de la misma manera. Mi cuerpo se tensó. Algo dentro de mí quería gritar, suplicarle que no dijera eso, pero me quedé callada. No voy a irme. No voy a dejar que nuestra hija crezca en un hogar dividido. Voy a quedarme por ella. Respiró hondo y apoyó las manos sobre la mesa, como si necesitara reunir fuerzas antes de continuar. Pero no como tu esposo, no como un hombre que te ama. Cada palabra caía sobre mí como una losa. Quiero que entiendas bien lo que eso significa, continuó. No te daré un matrimonio de verdad. No va a haber amor, ni conexión, ni futuro juntos. Pero si aceptas, nos mudaremos a otro lugar. Empezaremos de nuevo con una fachada sólida para que nuestra hija tenga estabilidad. Haremos todo como una familia normal, pero en realidad solo seremos dos personas criando a una niña. Esa era su oferta, permanecer en el mismo techo, seguir juntos ante los ojos de nuestra hija, criarla en un entorno estable, pero él nunca volvería a verme como su esposa. Sentí un nudo en la garganta, y si no acepto, susurré. Me miró con una dureza que nunca había visto en él. Entonces cada uno tomará su propio camino. No me gritó, no se veía enojado, solo estaba resuelto. Si sigues adelante con este embarazo, entonces voy a pensar en qué hacer con mi vida. No sé qué va a pasar después, pero no me pidas que te siga en esto. La desesperación empezó a recorrerme el cuerpo. No puedes dejarme sola en esta situación. Tú tomaste la decisión sola, no me interrumpió, con frialdad. Es tu responsabilidad. No supe qué decir. Respiró hondo y desvió la mirada. Voy a ir a terapia. No porque quiera salvar nuestro matrimonio, sino porque necesito aprender a perdonarte para que podamos criar a nuestra hija sin arruinarle la vida. La sentí lentamente, sin saber qué más hacer. Esto es lo que puedo ofrecerte si terminas con el embarazo, dijo con tono seco. Si no, entonces es mejor que empieces a pensar en cómo vas a seguir adelante sin mí. Dicho eso, se levantó, como si la conversación ya hubiera terminado. No supe qué hacer, así que simplemente me quedé allí, viendo como el hombre que una vez me amó se alejaba para siempre. Por el momento, acordamos que nuestra hija se quede con mis padres y mis suegros por un tiempo. Yo seré quien hable con ellos para explicarles qué pasó y por qué necesito que la cuiden. No será fácil, pero prefiero hacerlo yo a que escuchen una versión distorsionada de otra persona. Quiero aclarar algunas cosas. No estoy dejando a mi esposo por mi amante. Mi esposo siempre ha sido y será mi primera opción. En mi primer post me expresé mal cuando dije que ya no lo amo como antes. Lo que quería decir era que nuestro matrimonio se había vuelto desapasionado en los últimos meses. Nos habíamos distanciado física y emocionalmente porque ambos priorizamos otras cosas antes que nuestra relación. En cuanto al trabajo, en el hilo anterior dije que no dejaría mi empleo si mi esposo pedía el divorcio, pero obviamente las circunstancias han cambiado. El divorcio es una posibilidad real, dependiendo de lo que decidamos después de hablar con un abogado, pero también lo es la reconciliación. Confío en que mi esposo no me dejará desamparada. Tenemos una hija pequeña y, en sus palabras, no quiere que la madre de su hija esté luchando por sobrevivir. Además, como el nuevo trabajo aún está a meses de distancia, hay tiempo para ver cómo evolucionan las cosas. Y por favor, dejen de insistir en el aborto. Sé que tener este bebé hará sufrir a mi esposo. Lo sé mejor que nadie. Me rompe el corazón pensar que un niño que representa la traición a mis propios valores crece dentro de mí, pero simplemente no puedo hacerlo. Por más que intento racionalizarlo, no puedo. He tenido una hija creciendo dentro de mí antes, y siento la misma conexión con este bebé, aunque sea completamente ilógico. Sé que no tiene sentido, sé que estoy siendo irracional, pero eso no cambia lo que siento. Así que sí, pueden llamarme egoísta, es tú, irresponsable, desleal. Lo acepto. Cometí un error y ahora estoy tratando de asumir la responsabilidad de la mejor manera posible. No necesito que nadie me recuerde lo terrible que fui, porque créanme, lo sé. Solo quiero hacer lo correcto, aunque aún no tenga claro qué significa eso. Actualización 2. Hoy tuvimos nuestra primera sesión de terapia de pareja, y debo reconocer que parte de mí tenía aún la esperanza de salvar el matrimonio. Pensaba que tal vez, con tiempo y poco a poco, podíamos sanar y no tener que vivir un matrimonio falso que solo nos haría daño a todos. La sesión comenzó con el terapeuta preguntándome cómo había empezado mi aventura. Le conté cómo conocí a mi amante. Trabajamos juntos desde que empecé en mi empleo, pero al principio no hablábamos mucho. Fue aproximadamente 7 meses después, cuando las oficinas reabrieron tras la remodelación, que empezamos a interactuar más. Nos pusieron en el mismo equipo, con nuestros escritorios uno al lado del otro, y a partir de ahí todo comenzó. Al principio solo hablábamos de cosas triviales, pero poco a poco descubrimos intereses en común y nos fuimos conociendo más. Naturalmente, lo presenté a mi esposo y, a partir de ahí, empecé a invitarlo a tomar algo con nuestro grupo de amigos. Encajó perfectamente. Nunca sentí la necesidad de ocultarlo. Nunca tuve que esconderle nada a mi esposo porque, sinceramente, no estaba haciendo nada malo. Siempre fui abierta sobre nuestra amistad. Le mostraba mensajes, memes, lo incluía en las bromas internas. También le decía cuándo y dónde salía con él o con cualquier otro amigo. Mi esposo nunca tuvo un problema con eso, porque nunca le di razones para sospechar. Ese fue el problema. No me di cuenta de lo que estaba pasando. Me sentía cómoda con mi esposo, y él estaba igual de cómodo conmigo. Pero mientras yo daba por sentado nuestro matrimonio, sin darme cuenta empecé a dedicarle más tiempo a mi amante y menos a mi esposo. Compartíamos todo, nuestra infancia, nuestros problemas, nuestras preocupaciones. Me volví dependiente emocionalmente de él sin darme cuenta. Obviamente tuve algunos pensamientos fugaces. Me ponía nerviosa cuando lo veía, me atraía, pero racionalicé todo eso como algo normal, algo que cualquiera siente en algún momento. Estaba
Estaba demasiado metida en la relación para ver lo que realmente estaba pasando. Me había enamorado de él y, al mismo tiempo, daba por sentado a mi esposo. Pero en ese entonces no lo veía así. En mi mente, yo no estaba engañando. Tenía esta idea arraigada de que engañar solo significaba tenerse con otra persona. No tenía idea de lo que era una aventura emocional. Para mí, lo que hacía no era infidelidad. Simplemente estaba divirtiéndome y disfrutando la compañía de alguien más. Mi esposo nunca vio a mi amante como una amenaza, y yo tampoco. Nos habíamos vuelto demasiado cómodos con la idea de que estaríamos juntos para siempre, y como nunca pensé que algo así me pasaría, nunca hice nada para evitarlo. Ese fue mi error, pero al mismo tiempo, mi esposo estaba haciendo lo mismo. No me malinterpreten, él no me engañó, pero tampoco estaba dedicándole tiempo a nuestra relación. La diferencia es que él no llenó ese vacío con otra persona, sino con sus proyectos y pasatiempos. Nuestra libido bajó, dejamos de salir juntos. Simplemente estábamos bien. No peleábamos, no nos odiábamos. Solo aceptamos que cada uno tenía sus propias prioridades y seguimos adelante. Ese fue el verdadero problema. Nos descuidamos mutuamente, y yo fui la primera en cruzar la línea. El terapeuta hizo una comparación que nos dejó pensando. Dijo que nuestro matrimonio era como una rana en una olla con agua hirviendo. Si arrojas una rana en agua hirviendo, saltará de inmediato para salvarse. Pero si la pones en agua a temperatura ambiente y la calientas poco a poco, la rana se quedará ahí sin darse cuenta del peligro hasta que sea demasiado tarde. En este caso, nuestra relación es la rana. No está completamente muerta, pero está en estado crítico. Según el terapeuta, las heridas y cicatrices que causó esto tardarán mucho tiempo en sanar, y el proceso será doloroso para ambos. Y quiero dejar algo en claro, esto no es una excusa. Soy completamente culpable y responsable de lo que hice, incluso en una escala mucho más pequeña. Puedo ver cómo una serie de pequeñas decisiones me llevaron hasta este punto. Cuando decidí no pasar el día con mi esposo, pero sí me encontré con mi amante, no pensé que estuviera haciendo algo malo. Cuando fuimos a su apartamento después de la salida, tampoco lo vi como algo malo. Cuando vinimos y jugamos juegos de mesa, desde mi perspectiva pasada, seguía sin ser algo incorrecto. Solo éramos dos amigos quedándose hasta tarde hablando de la vida. Pero ahora, mirándolo desde otra perspectiva, cada una de esas acciones fue moralmente cuestionable. Cada pequeño paso hizo que me sintiera más cómoda con él, que me acercara más y que cruzara límites sin darme cuenta. Y cuando él me besó y yo no lo detuve, asumí la responsabilidad total de lo que siguió después. Túvese con él sin protección. La sesión de terapia continuó, pero después de hablar sobre mi infidelidad, el foco se desplazó hacia mi esposo, y entonces ocurrió algo que no esperaba. Mi esposo habló, no con explicaciones largas, pero habló más de lo que había hecho desde que todo esto salió a la luz. Siempre ha sido alguien que guarda sus emociones, que prefiere resolver las cosas por su cuenta. Siempre lo vi como un muro de piedra, y muchas veces me frustré por ello. Pero esta vez fue diferente. Esta vez ese muro empezó a resquebrajarse. El terapeuta le hizo algunas preguntas, pero en lugar de responderlas, simplemente bajó la cabeza y dejó escapar un suspiro pesado. Me siento como un estú, dijo al fin. Mi corazón se encogió. No vi las señales. Continuó con la voz tensa. Ni una sola. Pensé que estábamos bien, que solo éramos una pareja normal con sus problemas normales. Nunca imaginé que ella. No terminó la frase, y no necesitaba hacerlo. Se pasó una mano por el rostro y negó con la cabeza. Yo estaba en mi mundo, mi trabajo, mis pasatiempos. Y mientras yo hacía eso, ella estaba con otro hombre. Su voz se quebró, y por un segundo pareció que iba a detenerse, pero en lugar de eso rió, una risa amarga. Y lo peor es que hasta ahora he estado buscando maneras de entenderla, de justificar lo que hizo, de encontrarle sentido. Levantó la mirada y me miró directamente a los ojos. Pero no lo tiene. No hay ninguna razón, ninguna excusa que haga que esto duela menos. Me quedé sin aire. No quiero volver a sentirme así, continuó. He estado obsesionado porque no sé cómo sacar de mi cabeza la imagen de ella con otro. Pero esta sesión me ha servido para entender algo. Hizo una pausa, como si necesitara asegurarse de que estaba diciendo las palabras correctas, y luego soltó el golpe final. No hay nada que salvar. Ya no queda amor aquí. Pensé que podríamos seguir juntos por nuestra hija, pero hacer eso solo sería causar más daño. Mi boca se abrió, pero no pude decir nada. Así que tal vez la mejor solución sea separarnos, finalizó con la voz vacía. El terapeuta intervino, intentando suavizar la tensión en la sala, pero apenas escuché lo que decía. No podía creerlo. Sabía que lo había lastimado, sabía que no me amaba como antes, pero el fin de todo, no podía aceptar eso. Me aferré a la única idea que aún me quedaba. Yo sí quiero luchar por nuestro matrimonio. Mi esposo no reaccionó, no mostró enojo ni tristeza, solo me miró como si ya no quedara nada más que decir. Así que tomé aire y le dije la única promesa que aún podía hacerle: te daré tiempo. Él no respondió. Me odio por hacerle pasar por esto. Podía escucharlo decir que se siente estúpido por no darse cuenta. Podía escucharlo desvalorizar sus pasatiempos, cuando siempre me encantó verlo entusiasmado con ellos, aunque yo no los disfrute particularmente. De hecho, últimamente había estado pensando en acompañarlo más, en hacer más cosas juntos. La sesión estaba terminando cuando el terapeuta sugirió que cada uno de nosotros tuviera terapia individual la próxima semana en días distintos. Y ahora estoy aquí, sola, reflexionando. Debo admitir que escribir esto me hizo sentir un poco mejor. Si alguien tiene algo que decir, los leeré. Actualización 3. Ha pasado un tiempo y el divorcio ya está en marcha. Las cosas han sido civilizadas. No estamos peleando, al menos no más de lo necesario. Nos comunicamos cuando es necesario, pero fuera de eso, cada uno está siguiendo su propio camino. Nuestra hija es la que más está sufriendo. Le explicamos todo de la mejor manera posible, pero sigue sin entender por qué su mundo cambió de la noche a la mañana. Llora más seguido, se enoja sin razón y, por momentos, parece más callada que antes. Es como si estuviera perdiendo su luz. Por eso hemos decidido llevarla a terapia. No queremos que cargue con esto sola. En cuanto a mi embarazo, sigue avanzando sin problemas, aunque aún no le he dicho nada a mi amante. Desde que mi esposo tomó su decisión, dejó en claro que no quería saber nada más al respecto. No ha vuelto a mencionarlo, y siento que para él, este bebé simplemente no existe. Pero yo sigo con la duda. No sé si algún día debería contarle la verdad a mi amante,
o si simplemente debería mantenerme en silencio. Por ahora no tengo una respuesta. Solo quería actualizar y agradecer a quienes han seguido esta historia. A veces, las decisiones que tomamos en momentos de fragilidad acaban definiendo no solo nuestro camino, sino el de quienes nos rodean. Esta historia no es solo sobre una infidelidad o un embarazo, es sobre cómo la desconexión emocional, la falta de comunicación y las elecciones impulsivas pueden llevar a un punto sin retorno. El amor no siempre es suficiente cuando la confianza se quiebra, y aun cuando hay arrepentimiento, las consecuencias siguen su curso. ¿Hasta dónde puede llegar el perdón? ¿Es posible reconstruir algo que se rompió por dentro mucho antes de que se hiciera visible? ¿Qué pesa más, el bienestar de los hijos o la honestidad con uno mismo? Cada relación tiene sus grietas, pero no todas se reparan de la misma manera. Y a veces, lo más doloroso no es el final, sino aceptar que algunas heridas nunca cierran del todo. La vida nos coloca frente a espejos incómodos, y en ellos vemos no solo lo que perdimos, sino lo que decidimos ser después de la tormenta.